continuar con una representación de la Revolución Mexicana y los hechos acontecidos en esa época. Es el año de 1906. Porfirio Díaz se encuentra en el Palacio Nacional, oyendo música cuando llega un cartero con mensajería para él. Señor, le traigo esta carta de Sonora. Creo que esta también traerá malas noticias. Sí, son malas noticias, pero lo que se ha querido los mineros que pueda jugar conmigo, pues se equivocan, no permitirá ninguna huelga. En las minas de Cananea, Sonora, propiedad de un norteamericano, se inició la primera huelga en México. El dueño de la dio ayuda a los Rangers norteamericanos, quienes junto con la policía rural porfirista mataron a varios mineros por órdenes de Porfirio Díaz. ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Muera el mal gobierno! ¡Fuera los Yankees de México! Los mineros protestaban por falta de seguridad que había en las minas y por el excesivo trabajo que realizaban. Además, exigían 5 pesos como salario mínimo. Durante la época porfiriana, los hacendados mataban a sus peones y los trataban como esclavos. ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Muera el mal gobierno! Durante la época porfiriana, los hacendados mataban a sus peones y los trataban como esclavos. ¡Muévete, eres un holgazán! ¡Ponte a trabajar! ¡No, por el amor de Dios! ¡No los maten! ¡Déjenlos, ya no les peguen! ¡Quítese, señora! Pero el gobierno no hacía nada para defender a los campesinos y obreros. A los peones no les pagaban con dinero, sino con productos de las tiendas de raya, donde se les engañaban con las cuentas y vivían con deudas de por vida. El pueblo estaba cansado del maltrato y de vivir en la pobreza, por lo que Río Blanco, Veracruz, en las fábricas de textiles, los obreros iniciaron una huelga. ¡Huelga! 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 Las condiciones de trabajo eran inhumanas, pues trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sin descanso y todos los días del año. Señor presidente, los obreros de Veracruz están haciendo huelga. ¿Qué hacemos? Porfirio Díaz dio la orden con su frase favorita. ¡Mátalos, que caliente! Y los soldados mataron a muchos de los obreros. Por todo el país había descontento. En Puebla, los hermanos Cerda, entre ellos su hermana Carmen, una mujer muy valiente, se levantó en armas con un grupo de gente, pero también fueron reprendidos por los soldados, al servicio de Porfirio Díaz, y ella y su familia fueron encarcelados. ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Muera el mal gobierno! ¡Díganme a luchar contra el mal gobierno! ¡Díganse! ¡Levante las manos! Sentarse todos. En el norte de México, el señor Francisco Madero González, un empresario de Parras de la Fuente, Coahuila, en 1908, publicó un libro que se tituló La Sucesión Presidencial de 1910, donde exponía las preocupaciones
llamada a todo México. Y finalmente, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y se fue a Francia al exilio. En 1911 se realizaron nuevas elecciones y Madero resultó triunfador. Aplausos. En el sur se levantarían armas. Emiliano Zapata, que luchaba para que las tierras de los estados fueran repartidas entre los peones, pues él decía que La tierra debe ser de quien la trabaja, por eso mi lema es tierra y libertad. en el norte de México, en Chihuahua, también se levantó en armas José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Pero en 1913, Madero fue asesinado junto con su hermano Gustavo y con el vicepresidente Pino Suárez por el general Victoriano Huerta en un episodio de la revolución llamado La Escena Trágica. Años más tarde, Venustiano Carranza Garza participó en la revolución y llegó a ser presidente, pero en contra de la voluntad de Villa y Zapata. Carranza convocó a un congreso constituyente y en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución mexicana, que es la que nos rige actualmente. Villa, junto con su ejército, se apoderó de las tierras de los hacendados, que repartió entre sus seguidores, además fusiló a varios hacendados. ¡Soldados! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Después de casi 10 años finalizó la lucha en contra del gobierno porfiriano, con un alto costo, pues se calcula que murieron más de 1 millón de personas, y los sobrevivientes siguieron por muchos años entre la pobreza y la inseguridad. Además, otros 2 líderes revolucionarios fueron asesinados, Zapata en Chinameca, Morelos, y Villa en Parral, Chihuahua. Algunos otros líderes revolucionarios se enfrentaron entre ellos luchando por el poder. Fueron los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles los que finalmente pusieron fin a la Revolución Mexicana y llegaron a ser presidentes de México. Aplausos fuertes a estos chiquitos. Por último, tenemos un recorrido de los niños de cuarto año para dar por terminada esta asamblea. Vamos a darle un fuerte aplauso. Desde entonces, todos los mexicanos festejamos con alegría esta libertad que nos dieron los héroes de la Revolución Mexicana. Mañana.